Hola a todos. En este video vamos a responder 3 preguntas de neurosis en base a la lectura El hombre de las ranas. Las integrantes de esta exposición son mis compañeras Rosario Solesi, Elisa Purizaca y quien les habla, Carolina Granados. Comenzamos con la primera pregunta. Cuéntanos, Elisa, ¿qué son las psiconeurosis? Bien, Freud dirá que la psiconeurosis es un grupo de trastornos que tienen en común la represión. Él identifica 3 patologías: la neurosis histérica, la neurosis obsesiva y la psicosis. Además, él dirá que es el tipo de defensa que opera en cada una de estas patologías la que las puede identificar y diferenciar una de la otra. En ese sentido, la conversión es la defensa predominante en la neurosis histérica, la disociación en la neurosis obsesiva y la negación en la psicosis. La cualidad común entre estas 3 patologías es el trabajo de defensa del yo. Y como mencionó mi compañera, cada patología se diferenciará de la otra de acuerdo al tipo de defensa que se emplee. Hemos puesto estas balanzas para poder hacer una diferencia entre la polaridad amor-odio entre los neuróticos y en las personas normales. En el primer caso, esta polaridad no se resuelve inclinándose hacia uno de los lados, como sí sucede en las personas normales, sino que debido a una decisión muy temprana en la estructura psíquica, uno de estos afectos, por lo general el odio, se reprime en el inconsciente y el afecto que queda suelto pasa a intensificar el amor que se ha mantenido en la conciencia, exagerándolo. En ese sentido, la ambivalencia es extrema. No hay una tonalidad que se pueda diferenciar del uno al otro. En cambio, en las personas normales va a haber una ligera ambivalencia y de esa manera el amor puede absorber el odio o al revés. Bien, pasaremos a tratar la siguiente pregunta. ¿Qué es la neurosis obsesiva para Freud en el año 1909? Bien, para empezar, en el año 1896, Freud definía las representaciones obsesivas como reproches transformados que retornaban de la represión y se referían siempre a un acto sexual ejecutado con placer en los años infantiles. Sin embargo, en 1909 cambia el término de representaciones obsesivas por pensamiento obsesivo, enfatizando que los autorreproches y recuerdos reactivos que aparecen transformados como ideas obsesivas indiferenciadas. Estas ideas obsesivas funcionan como defensa primaria ante el afecto intolerable y otros productos psíquicos como dudas, mandatos, prohibiciones funcionan como defensa secundaria para combatir dichas obsesiones. A esta defensa secundaria, Freud le llama delirio, un producto psíquico mixto que integra lo patológico y lo racional en sucesivas deformaciones mediante conductas compulsivas, como indecisión, dudas, una conducta repetitiva o solución por muerte ante imposibilidad de tomar una decisión. Resumiendo entonces todo lo que nos acaba de explicar Carito, vemos que las representaciones obsesivas o el pensamiento obsesivo aparece en un todo, o sea, claro, en un todo indiferenciado, y eso es lo que Freud hace énfasis en que es importante distinguir un poquito para poder darle sentido y que se puedan evidenciar. Además, dice que se debe explorar la primera emergencia de la idea obsesiva y las circunstancias donde suele repetirse, porque dice, después vamos a ver que todo va a remitir a el mismo conflicto, ¿no? De esa manera se obtiene acceso a todo su significado. Bien, en cuanto a las características del pensamiento obsesivo, vamos a encontrar una pulsión erótica y una sublevación contra ella. Esto es un deseo que aún no es obsesivo,
y un temor que ya es obsesivo contra este mismo deseo. Además, un afecto penoso y un esfuerzos y acciones de defensa, que van a culminar también en la formación delirante, de un delirio, ¿no? Otra característica es la duda, así como el uso de los mecanismos de defensa, desplazamiento y aislamiento. Otra característica es la omnipotencia y también la regresión. Lo que lleva a los neuróticos a no poder tomar decisiones es que la equivalencia en la cantidad de amor y odio los va a paralizar. El desplazamiento, que es este mecanismo de defensa predominante, expande esta incapacidad de decidir a los otros aspectos de su vida, ¿no? Entonces, esto va a originar las típicas conductas de repetición en el sujeto para asegurarse de algo, porque él siempre va a dudar de sí mismo. Y además los pensamientos intrusivos, que no son más que fantasías sádicas inconscientes, van a fragmentar su atención. Entonces, estas fantasías irrumpen en la conciencia y asustan mucho al sujeto, llevándolo a conductas aparentemente contradictorias o supersticiosas, como lo vimos repetidamente en el caso de Paul. Otro mecanismo, otra característica de este pensamiento obsesivo es el uso de la elipsis por omisión. Y en ese sentido es bien parecido a la forma como están construidos los chistes, ¿no? En que el absurdo se presenta, en esos casos, claro, el absurdo da risa, pero en estos casos el absurdo simplemente aparece a la conciencia como algo irracional. Y en realidad no es tan irracional, sino que hay varios pasos que no han salido, que están inconscientes o que no se han omitido, ¿no? Por ejemplo, en este enunciado, en el primero, si me caso con la mujer que amo, le sucederá a mi padre una desgracia en el más allá. Esto pues parece que no tiene ninguna relación, pero si seguimos todo el proceso mental, el primer paso es, si mi padre viviera, se opondría a que me case con Gisela. Entonces yo por eso lo odiaría, entonces yo por eso le desearía lo peor, pero mi deseo, por la omnipotencia, mi deseo puede ser realidad, puede hacerse realidad. Entonces le podría pasar algo realmente malo. Yo podría hacer que le pase algo realmente malo. Y ahí se nota que ya no hay tanto quiebre de la lógica, ¿no? Otro ejemplo es cuando el teniente cruel le da un mandato que él sabía que no era racional, que estaba equivocado. Ahora tienes realmente que devolver al teniente A el dinero. O él sabía que el teniente A no le había prestado el dinero, pero sin embargo tenía la obsesión de la obediencia. Entonces su mente fue, el teniente cruel es mi papá, o sea, lo identificó con su papá. A su padre le debe obediencia de todas maneras, por el temor a los castigos corporales y por la represión de su propio odio y varias cosas. Y entonces, por más que esté equivocado, igual lo tengo que hacer, porque si no, me castigaría terriblemente. Vemos entonces esta elipsis por omisión, ¿no? Otras características de este pensamiento son que siempre la idea obsesiva siempre se tiene que separar un poquito de la situación patógena como para despistar, protegerse de la solución consciente, ¿no? O sea, de la comprensión. Lo puede hacer de tres maneras, ya sea generando un intervalo de tiempo entre ambas y ya sea apareciendo como una generalización, o sea, por ejemplo, cuando dice, temo que algo malo pase, no dice temo que mi padre muera, ¿no? Eso es una forma de tomar distancia, de que quede más ambiguo todo. Y la otra forma es con errores léxicos o textuales, ¿no? Que nos dan pistas, pero no se presentan así tal cual. Hay muchos en el caso, pero uno de ellos es cuando le manda una carta en sus sueños, además a Freud, diciendo que en lugar de mis sentidas condolencias por la muerte de su madre, le dice mis sentidas felicitaciones, ¿no? Mi sincera felicitación. Entonces, bueno, así como funciona este pensamiento obsesivo. ¿Cómo se desatan esos nudos? ¿Cómo se llega al núcleo obsesivo en la terapia, en el psicoanálisis? Es siguiendo la asociación libre del paciente. Esa es la forma que encuentra Freud. Bien, ¿qué diferencia la neurosis obsesiva de la histeria y el estrés?
tenemos un cuadro comparativo. Los motivos recientes de la enfermedad, así como la vivencia infantil traumática, no serán recordados en la histeria. Esta es la amnesia histérica. Mientras que en la neurosis obsesiva, las vivencias infantiles son recordadas de manera incompleta, desligada del afecto, y los motivos recientes de la enfermedad no serán recordados. En la histeria también el síntoma, el recuerdo reprimido, se expresa mediante la somatización, mientras que en la neurosis obsesiva el síntoma es un pensamiento delirante que puede expresarse mediante la duda, la incapacidad para tomar decisiones, actos repetitivos, supersticiones, mandatos y o rituales. En la histeria, la defensa predominante es la conversión, mientras que en la neurosis es la disociación. Finalmente, la vivencia sexual infantil genera actos intolerables, mas no genera autorreproche, mientras que en la neurosis obsesiva, la vivencia sexual infantil se dará más temprano, generará placer, y esto concluirá en el autorreproche. Eso es todo. Espero que les haya gustado y quedamos a su disposición para cualquier cosa que no haya quedado claro, poder comentarla entre todos. Chao.